La devastadora verdad del precio de la venganza, 7 relatos oscuros que aún perturban. En un pequeño pueblo rodeado de leyendas y murmullos, una antigua historia comienza a despertar del olvido. Se cuenta que aquellos que buscan venganza a menudo encuentran más de lo que esperaban. Las sombras de la noche parecen susurrar secretos olvidados, y cada paso está marcado por ecos de antiguos rencores. Las casas, con sus ventanas opacadas, observen como si fueran testigos silenciosos de una tragedia inminente. El aire se siente pesado, cargado de secretos que amenazan con romperse en cualquier momento, mientras los habitantes se encierran en sus rutinas diarias. Algunos han comenzado a notar cosas extrañas. Un perro ladra a la nada, como si pudiera haber una presencia oscura acechando. En el mercado, murmullos dispersos hablan de un extraño que llegó al pueblo, sin pasado ni dirección. Sus ojos, negros como el carbón, parecen calar en el alma de quienes lo cruzan. La gente se mantiene alerta, el corazón les late con fuerza, y una sensación de inquietud se apodera del ambiente. ¿Qué busca realmente este hombre de mirada fría? ¿Y por qué los objetos comienzan a desaparecer de los hogares? El miedo se convierte en un compañero constante, una sombra silenciosa que se aferra a cada esquina. Los padres cuentan historias a sus hijos sobre el precio de la venganza, advirtiendo sobre las almas perdidas que no descansan. Y aunque todos parecen ignorarlo, un grupo de jóvenes ha decidido investigar, prometiendo desentrañar los secretos ocultos del pueblo, lanzándose tras la verdad sin saber el peligro que les espera. La emoción crece, la tensión se cuela entre las risas nerviosas y las miradas rápidas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, las noches se vuelven cada vez más inquietantes, a medida que los jóvenes se adentran en la oscuridad. Un grito desgarrador resuena en el aire, seguido por un silencio que pesa como plomo en el pecho. Se sienten atrapados entre el temor a lo desconocido y la determinación por hallar respuestas. Pero, ¿realmente están listos para enfrentar lo que acecha en las sombras? ¿Cuál es el verdadero precio de la venganza que buscaron en sus ansias de justicia? La historia apenas comienza, y el pueblo jamás será el mismo. Las sombras comenzaron a alargarse al caer la noche, y el grupo de jóvenes se encontró reunido en el viejo parque del pueblo, donde los susurros del viento parecían cargar con historias de antaño. Laura, la más intrépida del grupo, miró a sus amigos con determinación. Hoy es el día. No podemos seguir ignorando lo que está sucediendo, dijo, su voz resonando en el aire tenso. Sebastián, el más cauteloso, frunció el ceño. No sé si es buena idea. Es extraño, algo en él no me gusta. Y esos ruidos en la noche, las cosas que desaparecen no son coincidencias. Pero Laura lo interrumpió. Si no lo hacemos, siempre viviremos con el miedo. Debemos descubrir quién es y qué busca. Con el corazón latiendo al unísono con la ansiedad del momento, el grupo se adentró en las calles oscuras, guiados por una farola titilante que chisporroteaba como si se resistiera a iluminar su camino. A cada paso, la tensión aumentaba, los ecos de sus murmullos se perdían en la penumbra, haciendo que el silencio se sintiera aún más opresivo. De repente, la tranquilidad fue interrumpida por un ladrido distante. Un perro, atado a una cadena, aullaba al cielo, sus ojos desorbitados miraban hacia una dirección donde no había nada visible. ¿Qué le pasa?, susurró Mariana, sintiéndose visiblemente perturbada. Tal vez siente algo que nosotros no, respondió Alan, quien intentaba ocultar el miedo desenfrenado que se apoderaba de él. En ese mismo instante, el grupo se detuvo, atrapados por una sensación sobrecogedora de que alguien les observaba. No pasó mucho tiempo antes de que toparan con el extraño, parado en medio de la calle como una sombra encarnada. Sus ojos negros brillaban con una intensidad inquietante. ¿Qué hacen aquí?, su voz resonó en el aire como un trueno lejano. Todo el grupo congeló, y un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos. Laura, sintiéndose valiente, dio un paso adelante. Estamos aquí para saber quién eres y qué buscas en nuestro pueblo. La respuesta del extraño fue un silencio que se sintió demasiado largo, como una eternidad que los mantenía a todos en suspenso. Finalmente, sonrió, pero no era una sonrisa amigable, ni cálida. Era la sonrisa de alguien que guarda secretos oscuros. Busco lo que cada uno de ustedes lleva en su corazón. Sus palabras flotaron en el aire,
impregnadas de una mezcla de amenaza y promesa. La venganza les espera, pero también la verdad. Está listo para pagar el precio. Antes que pudieran reaccionar, una ráfaga de viento sopló, levantando la tierra y oscureciendo aún más el ambiente. Con un gesto, el extraño pareció desvanecerse, como si la noche misma lo hubiera reclamado. Al instante, un grito desgarrador resonó desde una de las casas cercanas, un sonido que heló la sangre de los jóvenes. «Debemos irnos», dijo Sebastián, su voz temblorosa. Pero tanto miedo no podía ignorarse, algo los ató al lugar. ¿Qué significaba la advertencia del extraño? Al dar el primer paso hacia la casa de la que provenía el grito, una sombra se movió detrás de ellos. ¿Vieron eso?, preguntó Mariana, sus ojos abiertos de par en par. El grupo se giró lentamente, el terror les atenazaba el pecho. Pero no había tiempo para huir, la oscuridad ya los había abrazado y no había vuelta atrás, el verdadero juego estaba por comenzar. La venganza, como una hacha afilada, alzaba su filo bajo las estrellas, y ellos, sin saberlo, estaban a punto de ser los protagonistas de una historia que podría consumirlos por completo. Serían capaces de enfrentarse a lo que acechaba en las sombras. O el precio a pagar sería más alto de lo que podían imaginar. Los jóvenes se miraron entre sí, el sudor les perlaba la frente y sus corazones retumbaban en un compás frenético. Sin saber por qué, el gélido aire de la calle parecía empujarlos hacia adelante, a la puerta de la casa de donde provenía el grito. Laura tomó la delantera con pasos firmes, pero el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. La casa, vieja y desvencijada, lucía como una sombra más entre las sombras, las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las puertas crujían bajo el peso del tiempo. Al llegar, una escalofriante sensación de que el suelo se movía bajo sus pies los obligó a detenerse. «No podemos quedarnos aquí, esto no está bien», murmuró Sebastián, mirando hacia atrás, como si esperara ver al extraño nuevamente. Sin embargo, el eco de su voz se desvanecía en la oscuridad. Laura sintió un impulso irrefrenable. «Hay que entrar. Puede que alguien esté herido». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y decoradas con su propia angustia. La puerta se abrió con un chirrido que resonó, rompiendo el silencio como un grito de terror. Un pie dentro, y el hedor de la decadencia la golpeó, un rastro de algo viejo y olvidado, algo que incluso la oscuridad no podía encubrir. Al cruzar el umbral, una corriente helada les recorrió el cuerpo y, por un instante, el grupo imaginó que la casa respiraba. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», llamó Laura, su voz apenas un susurro. Desde el fondo, un sollozo ahogado respondió. A medida que avanzaban, el lugar se tornaba más hostil, con sombras que parecían moverse, como si el miedo mismo estuviera cobrando vida a su alrededor. Al llegar a una habitación, se encontraron con una mujer en el suelo, temblando. «¡Ayuda! No puedo salir, ellos están ahí, están esperándome», gritó, con la mirada perdida en la nada. Era como si su alma estuviera atrapada en algún rincón oscuro que nadie podía ver. El grupo se acercó, pero el miedo comenzaba a desbordarse. «¿Quién está esperándote?». «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Alan, el pánico marcando cada palabra. Los que han venido ante los gritos, el sacrificio. La mujer parecía estar hablando en un idioma que solo ella podía entender. Su mirada se fijó en la entrada, horrorizada, como si viera algo que los demás no podían percibir. De repente, una manifestación de sombra se deslizó por el umbral, y los jóvenes retrocedieron, cubriendo sus rostros con las manos. «Debes irte. No están solos. No están solos», la mujer gritaba mientras las sombras se acercaban. «¡Corran, ahora!», exclamó Sebastián, aferrándose a Laura y arrastrándola hacia la salida. El terror los impulsó fuera de la casa. La noche los recibió con brazos abiertos, pero el aire se sentía enrarecido, como si cada bocanada de oxígeno estuviera teñida de terror. Las sombras comenzaron a rodearlos, susurros llenos de desdén serpenteaban a su alrededor. «Nunca dejarán de buscar lo que vinieron a recuperar», resonó la voz del extraño, ahora resonando en sus mentes. Laura, aturdida, sintió que su mente tambaleaba entre la realidad y un horror desconocido. «¿Qué significa todo esto?», gritó Mariana, desesperada. Pero su pregunta quedó atrapada en el aire cargado de ansiedad. La oscuridad se cernía sobre ellos, presionando sobre su piel. De repente, el silencio se rompió con un grito que heló la sangre en sus venas. Una figura se alzó entre las sombras, algunos gritos más se unieron al coro de horror. La mujer de la casa había desaparecido de su vista, devorada por lo que acechaba en la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», dijo Alan con voz entrecortada. Pero en sus corazones sabían que cualquier intento de escape los acercaría más al abismo, a la venganza que habían despertado sin querer. La incertidumbre les carcomía. Cada mirada intercambiada estaba cargada de culpa y miedo. Sin embargo,
un nuevo grito resonó, esta vez más cercano, como si les hubiera llamado. Es un juego que comienza para ustedes. Jugar. ¿Qué significa eso? Laura preguntó, sintiendo como las sombras a su alrededor parecían burlarse de ellos. Siguieron un eco que se transformó en un susurro, guiándolos hacia un destino indeseado. El secreto del extraño, la venganza desequilibrada, ya había comenzado a cobrar sus víctimas, y su viaje apenas comenzaba. La luna observaba, indiferente, mientras sus corazones palpitaban. La verdad que buscaban parecía escurrirse entre sus dedos, y la promesa del precio que debían pagar ya no era un simple dilema. Como un eco, el destino aguardaba, listo para develar su oscuro secreto. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad que podría destruirlos a todos? El aire enrarecido se llenaba del eco de la ansiedad. Corrieron sin rumbo, guiados únicamente por la urgencia de escapar del horror que habían dejado atrás. Sin embargo, el grito de la mujer resonaba en sus mentes, como un mantra que no podían ignorar. Algo oscuro había despertado en esa casa, y sabían que no podían escapar de ella tan fácilmente. ¿Dónde estamos?, preguntó Mariana, su voz temblaba. La luna parecía burlarse de ellos desde lo alto, repleta de una luz fría que no ofrecía consuelo. Las sombras danzaban a su alrededor, como si esperaran capturarlos en cualquier momento. Quizás debamos volver, sugirió Alan, aunque él mismo sonaba dudoso. ¿Volver? Estás loco. No podemos enfrentar eso otra vez, respondió Sebastián, y el terror en sus ojos reflejaba la angustia que todos compartían. Pero a pesar de su lógica, sus pies parecían dirigirse a las afueras de la casa. Laura, tú dijiste que alguien necesitaba ayuda, recordó Mariana, su voz se hizo un hilo. ¿Y si todavía hay alguien allí, atrapado como la mujer? Ella se detuvo, el remordimiento la atravesó. No puedo volver a entrar. Pero al mirarse entre ellos vio la desesperación dibujada en sus rostros, la lucha interna entre el deseo de huir y la moral que les obligaba a ayudar. Fue Sebastián quien rompió el silencio, un aire de determinación llenando su pecho. ¿Y si seguimos el grito? Quizás podamos enfrentar esto juntos, no podemos dejar que lo arruine todo. Laura sentía lentamente, aunque mantener el tono firme era una lucha. Con cuidado. No sabemos qué más se oculta ahí. Y así, empujados por el sentido de unidad y la desesperación colectiva, se acercaron nuevamente a la casa. Al abrir la puerta, una sensación escalofriante avivó su miedo. El aire era denso, impregnado con un hedor a moho. Pero más que eso, había algo más, un aliento, suave como el murmullo de leyendas antiguas que hablaban de sacrificios. El silencio interior les decía que había algo profundamente mal en aquellos muros. Comenzaron a avanzar lentamente, sus pasos resonando, como un ritual al que no tenían más remedio. Laura sintió un nudo en el estómago, cada segundo que pasaban dentro, la sombra del pasado de la casa se alzaba, inquietante. Un nuevo grito, ahora más cercano, les heló la sangre. ¿Escuchan eso? Es ella, gritó Mariana, y sus ojos brillaron con esperanza, aunque su corazón se acentuaba cada vez que el eco se intensificaba. Al girar una esquina, se encontraron con una habitación que antes había estado oscura, pero que ahora parecía tener una luz tenue. A medida que se acercaban, la figura de la mujer apareció, más clara que antes, rodeada de una aura de desesperación. No deberían haber venido. Tienen que irse. A sus pies, los restos de velas apagadas estaban esparcidos por el suelo, formando un círculo. No pueden ser parte de este ritual, es un juego de vida o muerte. El pánico ensombreció las miradas de los jóvenes, ahora atrapados en la red de secretos que la casa escondía. ¿Qué ritual? No entendemos, gritó Sebastián, solo para que la mujer arrojara sus manos hacia ellos, incapaz de soportar lo que venía. ¿Quiénes están aquí? Ellos vendrán por ustedes. También un estruendo resonante llenó el aire, como si cavernas y muros estuvieran a punto de colapsar. Las sombras se deslizaban de nuevo, danzando vorazmente. Laura sintió el frío calar hasta sus huesos. En un instante, las luces comenzaron a parpadear y la atmósfera se volvió cargada de una desesperación palpable. ¡Corran! La advertencia fue un grito desgarrador, pero antes de que pudieran moverse, la puerta se cerró de golpe. Todo se convirtió en un caos, gritos, el eco de risas burlonas, sombras que se acercaban. La mujer gritaba detrás de ellos, pero el pánico les nublaba el juicio. De repente, un elemento crucial se reveló: es un sacrificio. Ustedes deben sacrificar algo, o no escaparán jamás. La revelación se cernía sobre ellos como una sombra. Cada uno sintió un frío en su interior, una verdad escalofriante que borró cualquier esperanza. ¿Qué estarían dispuestos a entregar para salir vivos?
Sus corazones latían desesperadamente mientras se preguntaban si el precio a pagar sería tan terrible que preferirían enfrentar las sombras que acechaban. La oscuridad se acercaba con paso firme, y en el aire se sentía el ácido sabor del miedo acercándose como un susurro. La carrera contra el tiempo había empezado, y con cada paso, sabían que el sacrificio era inevitable. ¿Quién sería el primero en caer? ¿Y qué pasaría con todos ellos? El pánico les llenaba los pulmones, y el eco de la advertencia de la mujer reverberaba en sus mentes. Un sacrificio, resonaba como un mantra maldito. La habitación, iluminada solo por la luz tenue que apenas lograba filtrarse, se tornaba un laberinto de sombras en constante movimiento, como si la misma casa estuviera viva, observándolos, esperando. ¿Qué significa eso?, balbuceó Alan, su voz apenas un susurro entre el caos que los envolvía. La desesperación en sus rostros se hizo palpable, una mezcla de terror y urgencia que pesaba en el aire. Mariana, sin poder contenerse, aventuró, tal vez deberíamos pensar en que, podríamos sacrificar. Su voz quedó colgando en el aire, como si la misma idea la asustara demasiado. Los otros la miraron, cada uno sintiendo el giro helado que hacía que sus corazones latieran al unísono con el terror. No, 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 murmuró Laura, negando con la cabeza. No podemos dejar que nos acosen en sus juegos. No me refería a eso. Pero era claro que todos estaban considerando la posibilidad. Los gritos de la mujer parecían intensificarse, mezclándose con las risas burlonas que resonaban en la oscuridad. El desasosiego se transformaba en un grito colectivo en su interior, una necesidad desesperada que los empujaba a pensar en la forma de sobrevivir. ¿Quiénes serían las sombras que vendrían a por ellos? No podemos quedarnos aquí, dijo Sebastián. Debemos encontrar otra salida. Y dejar a esa mujer, replicó Alan, firme en su postura. Si ella nos dice que hay que sacrificar algo, bestia, entonces quizás lo que debemos hacer es ayudarla. La tensión en el aire se volvió casi tangible, y la oscuridad les precisaba en una trampa. En ese momento, el sonido de pasos resonó desde un pasillo oscuro. Cada uno se quedó parado, pero el instinto de supervivencia tomó las riendas y comenzaron a correr hacia la única dirección que parecían tener. El corredor era interminable, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, deseando atraparlos en una danza macabra. De pronto, un rayo de luz los deslumbró momentáneamente, revelando un antiguo espejo de cuerpo entero a su lado. La superficie reflejaba no solo sus imágenes sino también un brillo sutil, algo oscuro que pulsaba apenas fuera de su visión. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana, acercándose al espejo. El reflejo la miraba fijamente, no como ella era, sino como una versión distorsionada y grotesca de sí misma. Un escalofrío recorrió su espalda. Debemos seguir avanzando, insistió Sebastián, intentando arrastrar a sus amigos, pero ellos parecían encantados por el reflejo tenebroso frente a ellos. ¿Acaso no lo ven?, hizo Laura, mirándolos a todos incrédula. Puede que el sacrificio sea más que una cosa, puede que debamos enfrentar nuestros propios demonios. Un grito desgarrador resonó de nuevo, pero esta vez no parecía salir de la mujer, venía del espejo. El grupo se detuvo. La superficie relucía, pulsando con una energía inquietante. Esto es una locura. No podemos quedarnos aquí, gritó Alan, pero sus ojos estaban fijos en el espejo, como si estuvieran hipnotizados. El eco de la corriente intensa de emociones llenó el ambiente. Cada uno, con su propio miedo reflejado ante ellos, comenzaron a sentir que el mayor sacrificio tendría que venir desde lo más profundo de su ser. ¿Qué estás dispuesto a perder?, sonó una voz distorsionada que parecía fluir desde el espejo. La pregunta resonó, dejando una inquietante sensación en todos. La mujer los observaba desde la oscuridad, su rostro lleno de desesperación, la esperanza se había desvanecido. Debes decidir rápido. Con cada segundo que pasaba, el aire se hacía más pesado, la puerta de la habitación parecía cerrarse aún más en torno a ellos, como un abrazo mortal. Y la pregunta seguía retumbando en sus mentes, ¿qué sacrificarían para sobrevivir? Cuando su mente pareció estallar en un caos de pensamientos, la mujer gritó una vez más, cualquier cosa menos tu vida. No lo hagas. Pero el espejo había comenzado a tragarse la última chispa de esperanza. La verdad. Se desnudaba ante ellos. ¿Estaban realmente dispuestos a enfrentar sus propios demonios? La oscuridad les acechaba, y en ese instante, la luz en el espejo se intensificó de forma pavorosa, oscureciendo el espacio. Ahora, gritó Sebastián, pero el eco de su voz se desvaneció, atrapado en la vorágine de sombras. Las sombras avanzaban y, con cada latido, la pregunta retumbaba cada vez más fuerte. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para escapar? La respuesta se volvía cada vez más esquiva mientras el espejo brillaba con una promesa aterradora de revelación.
Estaba claro que el tiempo se les escurría entre los dedos y, en esa oscuridad, no todos saldrían con vida. El sacrificio no sería solo físico. El mayor miedo ya se había apoderado de ellos. En aquel instante de incertidumbre, un nuevo estruendo resonó desde el fondo de la casa. Algo o alguien venía directamente a por ellos. Lograrían enfrentarse a sus propios espectros o caerían de rodillas ante el sacrificio que se les presentaba. ¿Sería el espejo la solución o su perdición? La luz del espejo pareció devorar la última chispa de cordura del grupo. En un instante, la habitación se llenó de un resplandor tangible que distorsionaba la realidad. Con cada segundo que pasaban mirando esa superficie, la opresión en sus cuerpos aumentaba. Alan se llevó las manos a la cabeza, luchando contra la sensación de perderse en el abismo. «Tenemos que decidir», gritó, intentando romper el hechizo que los mantenía paralizados. Mariana, con voz quebrada, dijo, «No podemos sacrificar nada ni a nadie». Pero el eco de su propia decisión parecía desvanecerse bajo el peso de aquellas sombras que se movían con hambre, listas para reclamar lo que deseaban. Laura dio un paso hacia el espejo, sus ojos reflejaban un deseo de confrontar. ¿Y si enfrentar nuestros demonios es la única salida? Quizás ahí está la clave. Tal vez su voz se detuvo. Una imagen de su niñez apareció en la superficie, capturando una escena que la había atormentado desde entonces. Ella se vio a sí misma llorando, perdida en un mar de decepciones y traiciones. «No, Laura. No lo hagas», exclamó Sebastián, acercándose rápidamente a ella. Pero era demasiado tarde. Un rayo de luz salió del espejo, alcanzando a Laura y provocando que su figura empezara a girar como una marioneta en manos de un titiritero sin compasión. Mientras tanto, los gritos de la mujer resonaban aún más fuerte en los pasillos, llenando el aire con un miedo palpable. «No dejen que los atrapen», decían pronto. Alan miró a Sebastián, sintiendo una mezcla de terror y frustración. «¿Qué hacemos? ¿Sacrificamos a Laura? ¿O nos sacrificamos todos? ¿Es eso lo que quieren?» Un frío helado descendió por la espalda de Sebastián. «No. No podemos». «Pero tal vez deberíamos». Mariana, ahora con una calma desconcertante, interrumpió. «Miren, el sacrificio no tiene que ser físico. Tal vez es algo que hemos llevado dentro todo este tiempo». Sus palabras eran un destello de lucidez en medio del caos. «Se trata de dejar de lado nuestro miedo, de abrirnos a lo desconocido». «¿Entonces vas a entregarte, Mariana?» Alan se acercó, dispuesto a arrugar el papel de Salvador en esta escena macabra. «Estás loca». «Tal vez esa sea la respuesta, Alan. Todos tenemos algo que esconder, algo que nos asusta». Mariana se volvió hacia el espejo, y su reflejo ahora parecía más fuerte, más cierto. «Lo peor que podemos hacer es escondernos», Sebastián observó cómo cada uno comenzaba a mirar sus propios demonios a través del espejo. La sombra de lo que temían se hacía más clara. Laura continuaba siendo absorbida por el brillo que emanaba, aferrada a sus recuerdos más oscuros que gritaban de desesperación. El aire estaba cargado de incertidumbre cuando de repente, un susurro rasgado envió un escalofrío por la columna de todos. «Recuerda, el sacrificio siempre tiene un precio». Era la mujer. Sus ojos se iluminaban con una advertencia siniestra. «¿Y si el sacrificio que crean que deben hacer es el mismo que los traerá a la perdición?», susurró, y la risa burlona regresó. Ahogando la voz de la razón, sudor frío comenzó a cubrir sus frentes, y mientras el espejo se iluminaba más y más, una ominosa sombra tomó forma detrás de ellos. Era algo grotesco, una manifestación de sus propios miedos, creciendo cada vez más cerca. «Decidir es el único camino», gritó Alan, pero sus palabras se perdieron en el caos. La presión estaba por romperse y el tiempo se desvanecía. La figura oscura avanzaba mientras cada uno sentía el peso de sus demonios. Tenían que actuar. «Ahora», gritó Sebastián, y con un impulso desesperado, se lanzaron hacia el espejo. Pero cuando la piel tocó el vidrio, la superficie parecía bullir y vibrar, como si estuviera a punto de romperse en mil pedazos. Estos momentos se volvieron eternos. ¿Pero qué podían ofrecer a cambio de la libertad? ¿Acaso lo que dejaran atrás sería más valioso que lo que podrían ganar? La elección se hacía cada vez más aterradora, y antes de que la superficie se rompiera del todo, la voz de la mujer resonó con un eco estruendoso. «Recuerden, no todos los sacrificios son visibles. Algunos duelen más que otros». Justo entonces, el espejo se fragmentó, como si el universo entero se estuviera desmoronando, y en medio de las sombras, la pregunta seguía resonando: ¿lograrían salir juntos, o la oscuridad reclamaría a alguno de ellos como suyo? La tensión estaba en su punto máximo y el tiempo se agotaba. Estaban dispuestos a afrontar no solo sus miedos,
sino a enfrentarse entre ellos por su propia salvación. Un grito interminable les aguardaba a sus espaldas, y el verdadero sacrificio apenas estaba por comenzar. Un estruendo ensordecedor resonó en la habitación, y el mundo pareció girar en un torbellino de fragmentos y sombras. Alan, Sebastián, Mariana y Laura se encontraron en un lugar más oscuro que el mismo abismo que habían imaginado. Instintivamente, todos se aferraron entre sí, buscando consuelo en el contacto humano, mientras un frío gélido se deslizaba entre sus cuerpos. ¿Dónde estamos?, preguntó Sebastián, su voz quebrada, perdida en el eco que retumbaba en sus oídos. La respuesta vino a él en forma de murmullos distantes, ecos de sus propios temores que parecían burlarse de ellos. Esto no es real. Despierten, gritó Laura, tratando de sacudirse la confusión. Pero al levantarse, algo en su interior parecía más pesado que antes. Miró a sus compañeros y se dio cuenta de que, a pesar de la oscuridad, cada uno de ellos estaba enfrentando sus propios espejos rotos, sus memorias y heridas abiertas que estaban ahora al alcance de todos. Mariana dejó caer su mirada, el miedo transformándose en determinación. Si esto es lo que somos, quizás debamos enfrentarlo. Su voz resonó, cada palabra cargada de una desesperación silenciosa. No podemos permitir que estas sombras nos controlen. ¿Y si eso es lo que desean? Alan reflexionó, abriendo su mano y examinando un fragmento de espejo que había caído a sus pies. En su reflejo, cada cicatriz, cada error, se entrelazaba en una imagen que le resultaba familiar y aterradora a la vez. Era como si sus almas se reflejaran en el vidrio roto, desnudas y expuestas. Mientras tanto, la figura oscura que había tomado forma en el rincón comenzó a moverse, serpenteando entre la penumbra. Era una manifestación de lo que habían olvidado, de lo que habían intentado esconder. El rostro cruel del terror parecía alimentarse de su incertidumbre y, a medida que se acercaba, las imágenes del espejo se tornaron más nítidas, revelando viñetas de traiciones, tristeza y un hambre insaciable de venganza. No podemos dejar que nos absorban, exclamó Sebastián, tomando la delantera. Regresemos a la superficie, a lo real. Luchemos juntos. Un estremecimiento colectivo recorrió al grupo. Las visiones se transformaron en recuerdos aún más vívidos, recordándoles las decisiones tomadas con angustia, las pérdidas que aún les pesaban. Laura vio el momento en que su mejor amiga la había traicionado, y el silencio que siguió a su traición la hirió de nuevo, como si ocurriera en ese instante. Basta. Debemos unir nuestros poderes. No debemos dejarnos llevar. Las palabras de Mariana resonaron, cálidas y reconfortantes, en medio de la tormenta interna. Tal vez no sea suficiente, murmuró Alan, sintiendo como la desesperanza comenzaba a tomar forma en su corazón. ¿Puede el perdón realmente liberarnos? Mariana lo miró con firmeza. El perdón no es solo para los demás. Es para nosotros mismos. Es dejar de cargar con este peso. Su estado mental se tambaleaba, pero había algo en su tono que inspiraba confianza. Y así, se unieron en un círculo, haciendo sus manos. La figura oscura se lanzó hacia ellos, dispuesta a despojarles de sus últimas esperanzas. Con cada grito ahogado, cada susurro de dolor, el grupo comenzó a lanzarle su propio miedo, sus recuerdos, y la esperanza de liberarse. Nunca más seremos sus marionetas, gritaron al unísono, y una luz pura estalló del centro de su unión, inundando la habitación con calor y brillantez. Pero la sombra se retorcía, implacable, intentando desgarrar su vínculo. Con un rugido ensordecedor, la figura oscura se abalanzó sobre ellos, y la luz comenzó a morir. ¿Qué precio debemos pagar por esta libertad? La pregunta flotó pesada en el aire, resonando aún mientras la oscuridad los envolvía. En ese instante, se dieron cuenta de que el verdadero choque entre el sacrificio y la identidad los enfrentaría a una verdad devastadora. El camino hacia la redención podría estar cosechado de más dolor del que ya habían enfrentado. Tendrían que elegir. ¿Qué sombra estarían dispuestos a dejar ir para finalmente cruzar al otro lado? La peste de la incertidumbre los rodeaba mientras la luz comenzaba a desvanecerse, y un grito desgarrador resonó desde el fondo del abismo. ¿Sería suficiente el amor entre ellos, o estaban a punto de perderse para siempre? La oscuridad se espesó como una niebla densa, envolviendo a Alan, Sebastián, Mariana y Laura en un abrazo helado. La figura sombría parecía burbujear, alimentándose de su miedo y dudas. A medida que la luz se apagaba lentamente, una inquietud creciente latía en sus corazones. Sin embargo, en lo profundo de su desesperación, emergió un rayo de determinación. «No podemos rendirnos», gritó Laura, apretando con fuerza las manos de sus amigos. Con cada segundo que pasaba, notaba que el peso de su pasado se hacía más pesado, pero una chispa de esperanza empezaba a encenderse en su interior.
Recordemos lo que tenemos juntos. No dejaremos que nos derroten. La figura oscura chorreaba, deformándose y adquiriendo formas extrañas, casi como si intentara convertirse en cada uno de ellos. Las sombras dieron paso a visiones distorsionadas de sus mayores miedos. Alan se vio a sí mismo en un túnel de culpa, donde la traición era un susurro constante. Sebastián, sumido en la culpa por no haber protegido a su familia, veía su hogar convertido en ruinas. Mariana enfrentaba el dolor de las decisiones que la habían llevado lejos de sus sueños. Y Laura, la confrontación con su propia traición la dejó sin aliento. Es solo un espejismo, susurró Sebastián, intentando calmar sus corazones agitados. No somos lo que hemos hecho. Somos lo que elegimos ser. Alan, respirando profundamente, cerró los ojos y dejó que la luz que se recortaba a su alrededor lo llenara. No somos solo nuestros errores. Somos un todo que puede renacer. Lo podemos lograr. Mariana, sintiendo el impulso de unidad, gritó, si nos mantenemos juntos, si nos apoyamos a los demás, podemos derrotarla. Una ola de energía pareció atravesar a cada uno de ellos y, con renovada fortaleza, comenzaron a recordar momentos de amor y alegría compartidos. La figura oscura pareció tambalearse por un instante, como si el poder de sus recuerdos podría desgarrarla. Con desesperación, cada uno tomó su dolor y lo transformó en fuerza. Unidos, dejando que sus emociones fluyeran, repitieron, no somos nuestras sombras. Nos liberamos de ellas. La luz brotó de su interior, empujando la oscuridad hacia atrás. Los ecos de sus gritos resonaban y retumbaban, creando un crescendo monumental de poder colectivo. En cada rincón de la habitación, chispas de energía brillante empezaron a despegarse, como fuegos artificiales, iluminaban la penumbra, pero la figura oscura, nunca rendida, comenzó a distorsionarse en algo monumental, un titán de malicia que lanzó su propio grito estridente. ¿Creen que el perdón puede borrar la culpa? Están equivocados. Su voz retumbó, provocando que los cimientos del lugar temblaran bajo sus pies. Esto no es solo un juego. Cada decisión que han tomado, cada traición que han vivido, tienen un precio, siseó, mientras sus fauces se abrían, absorbiendo la luz. Lo que están dispuestos a sacrificar por su redención. El grupo sintió un escalofrío helado recorrer sus cuerpos, y la pregunta se estrelló contra ellos como un tren descarrilado. ¿Qué haríamos si significara perder lo que más amamos? La amenaza de una elección devastadora se cernía sobre ellos, sacudiendo sus certezas. Mientras la luz comenzaba a disminuir, se dieron cuenta de que vencer a la sombra requeriría más que solo coraje. La lucha por sus almas se tornaba personal. Sebastián, sintiendo que el tiempo se les escapaba, dijo, no podemos dejar que el miedo nos defina. Lucharemos, incluso si eso significa perder parte de nosotros mismos. Uno a uno, asintieron, cada mirada reafirmando un vínculo que estaba a prueba de tormentas. Pero justo cuando la figura se abalanzó sobre ellos, un eco de pasado retumbó en sus mentes, revelando secretos que nunca habían compartido, fragmentos olvidados de su historia. Gritos y recuerdos se entrelazaban en un caos ensordecedor. Todo lo que somos se enfrenta ahora, gritó Mariana, preparando su espíritu para el enfrentamiento final. Sin embargo, la figura se fue acercando más y más, con una amenaza palpable. ¿Desesperados, cada uno? Se preguntó, ¿qué perderían para salvarse? ¿Eran realmente capaces de dejar ir lo que tanto habían amado? La pregunta latente quedó en el aire mientras el abismo se abría ante ellos, lista para devorarlos, y de repente, un estruendo ensordecedor se desató, y la sombra lanzó su ataque más voraz. La luz brilló una vez más, extendiendo sus brazos dentro de la oscuridad, en busca de una respuesta que podría cambiar el destino de todos. ¿Qué decisión tomarían en este último momento? La respuesta no solo definiría su existencia, sino el futuro de sus almas. El estruendo sacudió el espacio que los rodeaba, y en un instante que pareció eterno, cada uno de sus cuerpos se vio arrojado hacia atrás. Las paredes vibraron, resonando su dolor y confusión, mientras la sombra se pronunciaba con una voz que era un eco de sus propios miedos. Nunca escaparéis de vuestros espejos rotos. La figura se abalanzó, y la oscuridad se arremolinó como un torbellino, buscando tragarlos en su nublado brazo. Alan sintió que el pulso de su corazón resonaba en su garganta, sus ojos reflejando el terror que también recurría en el rostro de sus amigos. Se aferró con fuerza a la mano de Laura, sintiendo como su calor se entrelazaba con el frío de la desesperación. Juntos, gritó Sebastián, alzando su voz sobre el caos. ¿No somos solo lo que tememos? Recordemos quiénes somos. En ese momento, las palabras de Sebastián resonaron como un tambor, llamando a la unidad, a la esperanza. Mariana, respirando hondo,
dejó que su rayo de luz se filtrara a través de su miedo. Lo que hemos vivido nos ha hecho fuertes. Cada acción, cada dolor ha sido parte de nuestro camino. Con esas palabras, una serie de imágenes recorrió su mente, risas, lágrimas, la amistad forjada a través de noches sin dormir y secretos compartidos. La luz floreció de nuevo en su interior, y ella sintió que la oscuridad comenzaba a retroceder. Recuerden el amor que nos une, dijo Laura, su voz firme. Es eso lo que nos dará el poder para luchar. Fue como si esas palabras abrieran un compás dentro de ellos, cada recuerdo compartido comenzaba a replicarse, multiplicándose, creando una red luminosa que hacía titubear a la sombra voraz. Las memorias de su infancia, momentos de apoyo, los sueños que compartían, se entrelazaban, formando una barrera contra la oscuridad, pero la figura se retorció, furiosa. ¿Acaso piensan que eso es suficiente? Cada error tiene su peso, y ustedes aún no han pagado el precio. En su ataque más feroz, lanzó rayos de oscuridad que se dispararon hacia ellos, buscando romper su vínculo, sembrar la desconfianza en sus corazones. En ese instante, el eco de sus pasados resonó en sus mentes, desequilibrando sus emociones. Alan sintió que la culpa lo envolvía de nuevo. He fallado a todos, murmuró, pero el consuelo de la calidez de Laura lo hizo desafiar esa idea. No solo hemos fallado, también hemos aprendido a levantarnos, dijo ella, apretando su mano con fuerza. No soy perfecta, pero estoy aquí por una razón. Ustedes son mi razón. El poder de su conexión se elevó, y con cada instante que pasaba, los recuerdos de amor, dolor y esperanza parecían fusionarse, convirtiéndose en una ola de energía desbordante que los envolvía. Con un grito unificado, gritaban su rechazo a la sombra, su negativa a ser definidos por sus errores. No somos nuestras sombras. ¿No seremos devorados? La sonrisa de determinación de Mariana resplandecía, mientras en su pecho un fuego ardía con la fuerza de su unión. Y así, la luz comenzó a expandirse de nuevo, fusionándose en un haz brillante que se lanzaba contra la sombra. Sin embargo, en un giro inesperado, la figura se transformó, tomando la forma de alguien que cada uno conocía, una figura del pasado que parecía susurrar viejas traiciones y dolor. Esto es lo que temen. Lo que nunca podrán olvidar. El rostro de su vínculo se desvaneció, dejando solo la esencia de su dolor mal resuelto. Cada uno sintió el nudo en la garganta, un miedo a lo que podría ocurrir si se enfrentaban a esa realidad. Pero ahora sabían que tenían que decidir, seguir adelante o enfrentarse a su pasado. La lección que debían tomar comenzaba a caerles como una pesada losa. La luz se enfrentaba a la sombra, y la pregunta flotó en el aire, pesada y amenazante. Estaban dispuestos a afrontar su mayor miedo, incluso si eso significaba perder a una parte de sí mismos. Mientras la luz brillaba intensamente y la figura de oscuridad se retorcía en una lucha final, la decisión crucial del grupo estaba a punto de ser revelada, al borde del abismo. Tendrían el valor suficiente para mirar la verdad de frente. El aire se volvió denso, como si las sombras alrededor apenas pudieran contener la tensión que se respiraba. Alan, Sebastián, Mariana y Laura se encontraron arrinconados por su pasado, con sus peores momentos abrazándolos, recordándoles los caminos que habían tomado y las decisiones que habían dejado atrás. Sin embargo, a medida que la figura oscura profería sus acusaciones, un súbito destello de claridad iluminó en ellos. No estamos aquí para ser derrotados, gritó Laura, su voz resonando como una campana en la oscuridad. Fue como una chispa que encendió la llama de la esperanza en sus corazones. Sí, hemos cometido errores, pero somos más que nuestras sombras. La luz que brotó de sus súplicas se expandió, creando un escudo de energía brillante que desenmascaró la oscuridad. Las risas burlonas de la sombra se apagaron cuando la luz los abrazó. Renovada y pura, Mariana se unió a esa luz, compartiendo sus verdades ocultas. Cada uno de nosotros ha vivido momentos de dolor. Pero lo que llevamos en el corazón también puede ser amor. Debemos elegir dejar ir la culpa, el miedo. Con esas palabras, la conexión entre ellos se siente más fuerte. La figura oscura titubeó, como si el poder de su unidad comenzara a afectar su forma, haciéndola temblar. Sí, tenemos que vencer al miedo que nos une, añadió Sebastián, apoyando su postura. Estamos aquí para apoyarnos. No somos los errores que hemos cometido. Somos más fuertes juntos. La luz se intensificó, alimentándose de su determinación. Cada recuerdo doloroso comenzó a transformarse, cada lágrima derramando pasión y fuerza para confrontar a esa sombra voraz. La figura oscura soltó un grito agudo, como si ese poder compartido le desgarrara la esencia misma. ¿Creen que pueden ignorar el precio que deben pagar? La pregunta fue como un eco, temblando en el aire. Estamos listos para pagar lo que sea necesario, respondió Alan con firmeza,
llenándose de valor. Pero en su pecho, las dudas aún zumbaban. Solo que no será nuestra amistad ni nuestras vidas. La luz los envolvió, conectando sus corazones en un núcleo de energía palpable. Era un sacrificio que ninguna sombra podría reclamar. Recuerden el amor, los instó Mariana. Ese es el verdadero sacrificio que podemos ofrecer. Con una respiración profunda, cada uno se enfocó en las conexiones que habían formado, despojándose de sus sombras y dejando que la luz de su unión brillara más fuerte. La figura oscura, ahora deformada y lentamente desvaneciéndose, se dividió en un torbellino de gritos y murmullos. No pueden escapar de sí mismos. Siempre tendrán que pagarlo. Pero esta vez, la desesperación se tornaba en una risa de desafío. Nunca seremos tus víctimas, gritaron al unísono, mientras un haz de luz pura comenzaba a romper la oscuridad, y lentamente las sombras se evaporaron. Era un momento de liberación, sintieron que las cadenas de su pasado se deshacían, que finalmente podían mirar a sus demonios y dejarlos atrás. Como respuesta, un tranquilizador silencio envolvió el lugar. Ya no había figuras amenazantes. Su unión había triunfado. Cuando todo finalmente se calmó, miraron a su alrededor, todo lo que había sido un laberinto de dolor había desaparecido. Sus corazones todavía latían al unísono, pero esta vez era un latido de alivio, de paz. Habían enfrentado sus propios espejos rotos y habían encontrado fuerza y redención en sus lazos. «Lo logramos», murmuró Sebastián, con ojos que brillaban de incredulidad. Laura sonrió con calidez. «Sí. Lo hicimos juntos». Alrededor de ellos, se sentía una atmósfera renovada, del pueblo, de la casa, de sus propias vidas. Había un nuevo comienzo en el aire, un respiro fresco que prometía un futuro sin más sombras que temer. Sin embargo, no solo se trataba de volver a la normalidad. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Ella tomó la mano de Mariana, luego la de Alan, y finalmente la de Sebastián, formando un círculo de amistad y apoyo. «¿Qué haremos ahora?» «Vivir», respondió Mariana. «Vivir plenamente, sin miedo». Con esa decisión, se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida, dejando atrás la casa y el eco del pasado. Las sombras dejadas atrás no les perseguirían más. El pueblo les esperaba, lleno de nuevas oportunidades, cada amanecer un recordatorio de su fortaleza compartida. Mientras se alejaban, comprendieron la verdadera lección: el amor y la solidaridad podían vencer a cualquier sombra, y la venganza era solo un eco más de lo que eligieron dejar atrás. La oscuridad se disipó, y con el alba resplandeciente ofreciendo nuevas esperanzas, sus corazones estaban listos para escribir una nueva historia. Ahora, tú que has seguido esta historia, ¿qué esperas para suscribirte? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Tu apoyo hace toda la diferencia.